Muchas gracias por su participación. Soy Carilyn Lavado y bueno, vamos a iniciar nuestro tema sobre tributación y fiscalización municipal, sin antes también agradecer a EFAJA por la invitación. Primero mencionar por qué es importante hablar del tema tributario. Normalmente siempre estamos escuchando modificaciones o cuando, por ejemplo, se escucha que el Poder Legislativo va a delegar al Ejecutivo algunas facultades legislativas, ¿no? Para que éste pueda realizarlo mediante decreto legislativo. Normalmente se escuchan los temas en materia de tributos internos relativos a la competencia de la SUNAT. Claro, porque los tributos que administra y recauda la SUNAT son, bueno, básicamente el IGB, el impuesto a la renta, entre otros tributos más. Sobre todo porque se trata de tributos que son el principal ingreso en fuente tributaria que va a tener como ingresos el Estado mismo, el gobierno, para poder de esa manera financiar los demás servicios u obras públicas. Pero no escuchamos muy continuamente modificaciones a la Ley de Tributación Municipal. Quizás lo más reciente o lo último, no reciente, lo último que se pudo haber escuchado es respecto de la modificatoria respecto al impuesto predial que van a pagar ¿quiénes? Los adultos mayores. Claro, por un lado, esto suena más a una política pública, ¿no es cierto? Porque esto se da en una ley que lo que busca es darle un fomento, condiciones, circunstancias favorables para las personas adultos mayores, y esto porque también forman parte del sector, de un sector vulnerable, ¿no? Se entiende que es un sector vulnerable, entonces hay que darle ciertas facilidades. En este caso, el pago de los tributos municipales relativo al impuesto predial. No, esto comprende los arbitrios porque no es competencia del gobierno central la regulación respecto de los árbitros municipales, porque como nosotros sabemos, los árbitros municipales se van a crear, modificar, exonerar mediante la ordenanza municipal respectiva. Pero claro, una cosa es la política nacional o sectorial y otra es la recaudación tributaria. Es decir, por un lado, se pensó quizás desde el gobierno central como una política a favor de cierto sector vulnerable, pero por otro lado, me pregunto si también habrá habido un estudio respecto al impacto a nivel de la recaudación de las municipalidades. Está bien que supervisan y recaudan el impuesto predial. ¿Cuánto se ha dejado de percibir? Si sabemos que también demográficamente hablando, si nosotros observamos que incluso nuestra pirámide social indica de que ya nuestra población va envejeciendo más, ¿no? Ya aquí, bueno, no estamos ya a la comparación de Europa, pero estamos justamente viendo eso. Entonces, no son pocos, son muchos, y el tema es, ¿se habrá medido ese impacto respecto a la recaudación de lo que se va a dejar de percibir? Ahora, claro está que automáticamente no es que todos los adultos mayores dejen de tributar, sino que tienen que solicitarlo según las normas tributarias respectivas, ¿no? Iniciando con ello, vuelvo a mencionar la importancia de la recaudación tributaria a nivel de los gobiernos locales, entendiendo las municipalidades provinciales y distritales, que tan importante es. ¿Por qué existen municipalidades que no le dan relevancia a la política tributaria, a las acciones de fiscalización, a las acciones de recaudación? Porque vamos a ver más adelante que si uno observa todos los ingresos que puede tener un gobierno local, en este caso las municipalidades, ¿cuánto creen que constituye el porcentaje por tributos? ¿Llegará al 50% o llegará hasta el 20%? En algunos casos ni siquiera se recaudan tributos, en algunos casos llegará hasta el 10% o ya quizás 20%. Pero las municipalidades sobre todo están financiándose o viviendo de las transferencias que les da el gobierno central a los gobiernos locales. Incluso hay municipalidades que
están muy contentas solamente con el canon minero. Viven de eso y ahí están muy bien. Respecto de las acciones de fiscalización o recaudación de las cuales tienen competencia con respecto, por ejemplo, al impuesto predial, cero actuación. ¿Pero por qué también? Porque muchas veces cuando nosotros analizamos a los actores que integran estas municipalidades, a veces están más pensando en el tema quizás político. Entonces, lamentablemente el tema tributario puede ser no tan positivo políticamente y peor aún si los tributos pretenden ir a cobranza coactiva, ¿no? Algunos dicen a los municipios, oye, si tienes deudas tributarias y nadie te las paga, entonces ejecútalas, tienes la potestad coactiva. Y el municipio, bueno, sí la tengo, pero ya estamos cerca a las elecciones, entonces no es algo conveniente. Pero bueno, indicamos nuevamente, a propósito de este contexto que estamos señalando, que frente a esta realidad de la baja recaudación o la baja acción de fiscalización por parte de algunas municipalidades es también motivo por la cual se crea el plan de incentivos. El plan de incentivos que aprueba y promueve el Ministerio de Economía y Finanzas. Es bastante curioso esto porque le incentiva a que las municipalidades puedan incrementar sus niveles de recaudación. Obviamente esto también conlleva las acciones de fiscalización antes de ello. Y a cambio de ello, muy aparte de que te has beneficiado de tu propio actuar como municipalidad, yo te voy a hacer una transferencia de un par de millones por haber cumplido ciertas metas relativas a la recaudación del impuesto predial. Entonces, este plan de incentivos lo que quiere es también fortalecer la gestión municipal con respecto sobre todo al impuesto predial. Pero bueno, esa es a grandes rasgos un poco la realidad respecto a la recaudación tributaria. Ahora sí, iniciamos, porque estas ideas las vamos a ir manejando durante el desarrollo de la exposición. La potestad tributaria está en la Constitución. Pero antes de ello hay que saber cómo se está organizando nuestro Estado. Constitucionalmente hay una doble estructura. Se maneja una doble estructura en nuestra Constitución. La parte dogmática y la parte orgánica o estructural o la organizativa, ¿no es cierto? La parte dogmática donde están los derechos fundamentales. Ahí está, por ejemplo, el derecho de propiedad y que incluso es un límite a la potestad tributaria porque está prohibido confiscar, ¿no es cierto? Está prohibido la confiscación. Pero por otro lado, la Constitución tiene una parte organizativa, orgánica, y ahí la observamos. Nuestro Estado es uno e indivisible, descentralizado, claro que es descentralizado. Ahí observamos, por ejemplo, los gobiernos locales y regionales. E incluso nuestros gobiernos locales, como en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, puede crear organismos públicos descentralizados, por ejemplo el SAT. ¿Alguien sabe cómo se creó el SAT? El SAT se creó por edicto de la misma Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Y con qué alcalde? Con Andrade. Entonces, vemos de que estamos en un Estado, en un gobierno unitario, representativo, descentralizado. Y ahí tenemos en el siguiente párrafo un poco más detallado la estructura de nuestro Estado. Está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos. Tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? Como ustedes conocen, el nacional, el regional y el local. Más abajo indica las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Y bueno, ahí está el artículo 194, que es el que normalmente citan en sus resoluciones las municipalidades para señalar la autonomía política, económica, administrativa, lo cual ya se ha mencionado de que tampoco es autarquía, ¿no? No es que sean una isla y estén exentos incluso del control de legalidad. Todas las entidades públicas incluso están sometidas al control de legalidad por parte del Poder Judicial. Muy aparte de estar sometidos a un control de legalidad, también por otro lado, hay políticas nacionales, hay políticas locales, regionales, sectoriales, y por más autonomía que tenga la municipalidad, las políticas dentro de su jurisdicción que quiere en este caso cumplir, no pueden contravenir las políticas nacionales.
Por ejemplo, ahí está el famoso caso de la hoja de coca que se discutió a nivel constitucional, cuando mediante ordenanzas regionales determinados gobiernos dentro de nuestro país indicaron pues que era un patrimonio cultural dentro de su jurisdicción, a lo cual se originó una demanda de inconstitucionalidad por parte de la presidencia, indicando de que el tema de la lucha antidrogas era una política de carácter nacional y el gobierno regional no podía hacer esto de manera independiente o aislada, debía ser de manera coordinada. Entonces, si bien es cierto, hay una autonomía política, económica y administrativa, los gobiernos locales, las políticas que pretendan implementar tienen que ir en armonía con las políticas nacionales. Y claro está que cuando se formulan políticas nacionales, no es que también el Estado cierre los ojos a la diversidad cultural que pueda haber en nuestro país. Las políticas nacionales tienen que considerar la diversidad cultural y eso también está incluso en los reglamentos que aprueban cómo se van a diseñar políticas públicas. Pero a ver, continuamos. Entonces acá tenemos cuadros más didácticos, el Estado, uno indivisible, y las características de los gobiernos que tenemos en el país, el territorio, los niveles de gobierno. Y bueno, aquí tenemos a los gobiernos locales en la Constitución y se definen de la siguiente manera, que estos promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos. Es importante porque si bien es cierto el gobierno central tiene que llegar a todos los ciudadanos, el gobierno local es el que está más cerca, puede tener un contacto quizás más directo con el ciudadano. Incluso el vecino, el alcalde, debería ser un vecino en teoría ejemplar, ¿no? Algunos, por ejemplo, indican, politólogos o sociólogos indican que el alcalde, pues, debería ser en teoría un vecino ejemplar y estar en contacto con los ciudadanos. Claro que en la realidad, cuando uno observa la legislación en materia de las elecciones, ¿no?, o en materia política, existe este tema del domicilio múltiple, ¿no? Entonces, claro, pueden haber casos donde hayan alcaldes en determinado distrito y que jamás vivieron allí y bueno, tampoco conocen la realidad, pero por un tema del domicilio múltiple, ahí están, ¿no? Bueno, son categorías que se crean en la misma norma y permiten este tipo de acontecimientos, pero bueno. Continuamos. También en la Ley Orgánica de Municipalidades se maneja el mismo concepto que en la Constitución, que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno promotores del desarrollo local. Qué importante. Muchas municipalidades se enfocan a veces en obras públicas, en servicios públicos, también en la recaudación tributaria, pero olvidan su rol de promotor del desarrollo local. Debería haber también una promoción de la micro, pequeña empresa, claro, dentro de las competencias que pueda tener los gobiernos locales. Estamos avanzando y ya concretizando el tema de los tributos municipales, en este caso el impuesto predial. Tenemos también que a nivel de la Constitución están regulados cuáles son los bienes y rentas de las municipalidades. Ahí tenemos 9 tipos de ingresos municipales, pero lo que nos interesa ahora es lo siguiente, estos 2 tipos de ingresos, los tributos creados por ley a su favor, que también, en caso, por ejemplo, del impuesto de alcabala, si bien es cierto, lo recauda la municipalidad provincial, pero un porcentaje, que sería el 50%, va a ser transferido a la municipalidad distrital. ¿Cuál municipalidad distrital? Donde se ubique el predio, ¿no?, el que se está transfiriendo. Pero también tenemos como ingreso las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, bueno, son otro tipo de ingreso tributario que va a tener la municipalidad y que está establecido en la Constitución. Antes de esto, precisar que en nuestro Código Tributario y que también rige para las municipalidades, en cuanto le fuera compatible, porque hay que precisar lo siguiente, que el Código Tributario está más diseñado para la SUNAT, claro, para la SUNAT, para los tributos internos, como por ejemplo la fiscalización parcial, la fiscalización electrónica, las presunciones, determinar sobre base presunta, y que algunas municipalidades quizás a su modo han tratado de interpretarlo y hacer uso de las mismas para
poder incrementar un poco la recaudación. Pero veremos más adelante que no se ha dado un uso adecuado de estas instituciones. Es más, no se debería hacer uso de las mismas porque no son instituciones diseñadas para el uso de los gobiernos locales, sino exclusivamente para la SUNAT. Pero bueno, ahora estamos aquí en la parte donde en doctrina se le denomina el derecho constitucional tributario, y es el artículo 74, donde se regula la potestad tributaria. Qué importante es la potestad tributaria, porque las municipalidades pueden recaudar, pueden crear tributos, recaudar los mismos, porque tienen potestad tributaria, y esta potestad tributaria no le otorga el Código Tributario, no le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades y ni mucho menos su ordenanza. La potestad tributaria la otorga la misma Constitución, pues la misma Constitución indica mediante qué herramienta legal va a poder ejercer esta potestad tributaria. Entonces, la potestad tributaria regulada en la Constitución le indica cómo hacer uso de la misma a los gobiernos locales. Ahí tenemos, por ejemplo, señalado en azul, nos indica que los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas. Aquí quiero precisar algo. Contribuciones y tasas son tipos de tributos. Nosotros en nuestra legislación tributaria tenemos un sistema tripartito de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Entonces, la potestad tributaria con respecto a las municipalidades se va a referir a las tasas y contribuciones. Pero, ¿y el impuesto predial lo recauda la municipalidad? Sí, lo recauda, pero no tiene potestad tributaria para crear, regular, modificar o exonerar del impuesto predial o hacer alguna modificación, como recientemente se hizo, pero por ley, no por ordenanza. Por ordenanza sí, las contribuciones y tasas, que sería el instrumento legal respectivo, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Claro, los límites son los principios tributarios, que regirían tanto para la SUNAT como para las municipalidades. Sí, por favor. Esos son ingresos que tiene la propia municipalidad, es para poder realizar las obras o los servicios públicos que crea que requiere en este caso la población. No podría estar, digamos, utilizando eso para destinarlo a otras actividades que estén fuera de su jurisdicción. Fíjese que tu pregunta me recuerda lo siguiente: los casos, por ejemplo, de emergencia sanitaria en Villa María del Triunfo, me parece, o en algunos distritos, donde quizás por un principio de solidaridad, colaboración entre las diferentes entidades, pues una municipalidad con respecto a Villa María del Triunfo, digamos, prestó estos camiones colectores de basura para que puedan recoger, hasta incluso los mismos militares intervinieron, Municipalidad Metropolitana de Lima también. Pero respecto a tu pregunta, la recaudación del impuesto predial va a quedar en la municipalidad distrital. Claro, y va a hacer uso de la misma, no la tiene por qué en este caso destinar al gobierno central, más bien recibe transferencias del gobierno central. Completamente ya consolidados, digamos que lo que recaudan ellos como que no se compensa con las obras que ellos realizan, ¿no? Estas municipalidades, por ejemplo, no construyen hospitales, colegios. Entonces, el monto recaudado por este concepto en estos distritos, digamos que no se refleja en las obras que realizan, ¿no? Bueno, interesante tu consulta. Yo veo ahí un tema más de Contraloría, ver cómo se están manejando en este tema los fondos públicos. Son fondos públicos. Fíjate que hay una diferencia entre tasas y los impuestos. Las tasas se rigen por un principio de provocabilidad del costo, que quiere decir que yo solamente tengo que destinar lo recaudado por las tasas para los servicios
que justamente estoy pues brindando, ¿no? Yo te cobro por limpieza pública, te cobro por serenazgo, por áreas verdes, y ese monto debo destinarlo para esos conceptos. Han habido casos donde lamentablemente, no recuerdo qué municipalidades, pero por incluso temas políticos, algunas municipalidades comienzan a trasladar personal a otra jurisdicción a recoger los residuos sólidos, no siendo de su competencia, porque los arbitrios tienen que ser financiados, tienen que ser recaudados y tienen que financiar la propia actividad, no para recoger los residuos sólidos de otra jurisdicción. Salvo los casos que había mencionado de emergencia sanitaria y que sucedió en Villa María del Triunfo, ¿no? Y prácticamente todos apoyaron, salvo quizás casos puntuales. Pero estos casos donde observábamos que rigen más temas políticos, ya habría un tema de Contraloría, de poder fiscalizar y observar cómo se están manejando estos fondos públicos. Vamos a observar, por ejemplo, aquí, voy a retroceder esto, que dentro de lo que menciona también la Constitución es que los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización. Bueno, en teoría, los primeros fiscalizadores de la gestión municipal deberían ser, ¿quiénes? Los regidores, en teoría. Pero quizás en la práctica no están ejerciendo esta función de fiscalización. Pero seguimos. Van a ser fiscalizados también por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República. He escuchado recientemente que la Contraloría General de la República está comenzando a entrar con fuerza a inspeccionar, a fiscalizar a las municipalidades. Claro, esto ya dentro del sistema del control descentralizado y que debe ser de carácter permanente. A ver, pero continúo. Esto es lo que se refiere a la potestad tributaria. Muchas gracias por su intervención. Aquí, para culminar la parte organizativa que está detallada en la Constitución, tenemos lo siguiente. Hay municipalidades provinciales, las distritales, las de centro poblado, por ejemplo, Santa María de Huachipa, me parece, ¿no? Es una municipalidad de centro poblado, pero también hay municipalidades de régimen especial, como la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades fronterizas. ¿Esto está dónde? Está en la Ley Orgánica de Municipalidades, está establecido ahí. Pregunta, ¿las municipalidades de centros poblados tienen potestad tributaria? Aquí tenemos, por ejemplo, una RTF de observancia obligatoria, donde nos indica que las municipalidades de centros poblados no tienen competencia para administrar el impuesto predial que corresponda a los predios que se encuentren ubicados dentro de su ámbito territorial. Pero alguno me dirá, yo he observado en internet por ahí alguna ordenanza de algún centro poblado. Entonces, ¿esto qué tan cierto es? Bueno, para empezar, estamos hablando ahí del impuesto predial. Ya por lo menos respecto al impuesto predial, esta RTF indica de que no tiene competencia. Bueno, en sí no la tiene ni el centro poblado ni los gobiernos locales para poder regular respecto del impuesto predial. Respecto de la recaudación y fiscalización, el gobierno local sí lo tiene. Pero la pregunta sería, ¿qué naturaleza tendría una municipalidad de centro poblado? Por ejemplo, aquí tenemos lo que había mencionado el Tribunal Constitucional en su momento, que indicaba lo siguiente: es útil precisar que en el caso de la Constitución, el artículo 194 hace referencia a que las municipalidades de los distintos, bueno, ahorita no estoy observando bien porque he olvidado mis lentes, pero lo que aquí se señala es lo siguiente, que los gobiernos locales serían las municipalidades provinciales y las distritales. ¿Está bien? Me van a disculpar que no puedo leer, me parece que la letra está un poco pequeña y no tengo ahora los lentes, pero eso es lo que señala en este párrafo. Igual está textualmente ahí. Entonces, ¿qué funciones están desempeñando las municipalidades de centros poblados? Bueno, facultades delegadas, pues, ¿no? Delegadas. Tanto podría ser por parte de la municipalidad provincial o por parte de la municipalidad distrital. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, lo podemos tener un poco más claro.
En la Ley Orgánica de Municipalidades están las competencias que tiene la Municipalidad de Centro Poblado, pero también les tengo una noticia, quizás ya algunos lo saben en el auditorio, que recientemente este año se ha dado una modificatoria a la Ley Orgánica de Municipalidades. Qué interesante, una modificatoria a la Ley Orgánica de Municipalidades y diseñada exclusivamente para los centros poblados. O sea, uno observa y dice modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿qué cuestión se habrá modificado? Pero ha sido exclusivamente diseñada para las municipalidades de centros poblados. Y claro, esta modificatoria ha sido mediante una ley. ¿Qué quiere decir? Aquí, ¿quién hizo esta modificatoria concerniente a los centros poblados? El Congreso. ¿Está bien? Fue el Congreso. Aquí quiero comentar algo muy interesante. Bueno, aquí tengo la modificatoria que se hizo respecto a las municipalidades de centros poblados. Yo mientras leía la modificatoria, porque solamente es una hoja de 2 caras, pueden encontrar en internet, mientras yo leía las modificatorias, yo decía, creo que esta municipalidad se parece un poco, bueno, no es igual, pero como que con esta modificación parece que quisiera ser una agencia municipal. Y luego me voy al final y dice que si en caso la municipalidad de Centro Poblado no se adecúa a estas modificaciones en el plazo de 2 años, se va a quedar desactivada y va a ser una agencia municipal. Entonces, ahí está, ¿no? Podría llegar a devenir en una agencia municipal las municipalidades de Centro Poblado. Hay varias modificaciones interesantes respecto a su creación, no lo voy a comentar ahora, de repente al final en las preguntas podemos comentar eso, pero brevemente, por ejemplo, para su creación se indica que esta va a ser creada, la Municipalidad de Centro Poblado es creada por ordenanza de la Municipalidad Distrital o Provincial. Provincial, es cierto. Un detalle pequeño, antes se hacía por mayoría del Consejo, ahora va a ser simplemente por, bueno, no simplemente, se ha subido, digamos, el número y ya no va a ser creada simplemente por mayoría simple, sino por la votación favorable de 2/3 del número legal de regidores. Entonces, de manera general, considero que se han dado más requisitos, mayores condiciones, no quiero decir barreras, para la creación de nuevas municipalidades de centros poblados. Y también considero que, si bien es cierto, bueno, si una municipalidad de centro poblado existe, va a tener que tener recursos, ¿cierto? Porque si no tiene dinero, si no tiene financiamiento, ¿cómo va a poder realizar sus funciones? Lo que decía la Ley Orgánica de Municipalidades era que va a tener, va a tener facultades delegadas, pero también va a tener que tener transferencias por parte de las municipalidades, en este caso provincial o distrital, y que va a ser en función al número de la población que se tenga. Pero ahora también con la modificatoria se indica que las transferencias va a ser respecto a la libre disponibilidad que tengan, en este caso, la municipalidad provincial o distrital, y que incluso ya no va a ser en función a la población que se tenga en el centro poblado, sino en función a la población que va a ser atendida. O sea, se va a restringir el parecer, o se quiere, por lo que veo, trato de entender de que huele esto a que se está restringiendo un poco más el financiamiento que puedan tener las municipalidades de centro poblado. Bueno, entre otras cuestiones más que tiene que rendir mensualmente, que es lo que hace con el dinero, y pues sí va a haber una responsabilidad por parte del alcalde, y que se va a suspender, y es lo que más asusta quizás, y que se va a suspender la transferencia de dinero en caso no rinda cuentas. El incumplimiento de informar dará lugar a la suspensión de la entrega de recursos. Esto no estaba antes. Entonces, yo creo que las municipalidades de centro poblado tienen que poder leer muy bien esto y ver pues qué se puede hacer al respecto, ¿no? Cómo se van a manejar ahora para no llegar a ser una agencia municipal, según lo establece esta modificatoria. Pero respecto a los tributos, las municipalidades de centros poblados pueden recaudar los arbitrios municipales porque al tener un contacto también más directo con el vecino, pues van a prestar estos servicios de
limpieza pública, serenazgo y también de mantenimiento de los parques y jardines y áreas verdes. Esto lo decía también la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, pero con la modificatoria se ha estructurado, se ha organizado y se ha puntualizado cuáles son los tipos de recursos que van a tener estas municipalidades de centros poblados. Ahí menciona claramente a los arbitrios, entre otro tipo de ingresos, también por TUPA, que son derechos, ¿no? Derechos de tramitación. Y ojo, que los arbitrios y los derechos que son tasas, igual son tributos. Y bueno, aquí tenemos algo respecto de las ratificaciones de ordenanzas. Creo que me pasé una pregunta. No, bueno, estamos continuando. Hay que precisar que para que las municipalidades distritales puedan cobrar estas tasas, llámense derechos o arbitrios, va a tener que pasar por un procedimiento de ratificación de ordenanzas y que lo va a tener que ratificar la municipalidad provincial. Está bien, eso está también establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, dice en materia tributaria. Y claro, ¿por qué tributos son las tasas y los arbitrios? Pregunta, ¿afecta la potestad tributaria de las municipalidades distritales la ratificación de las ordenanzas por parte de las municipalidades provinciales? ¿Afecta? Aquí ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no afectaría, que más bien este acto de ratificar por parte de la municipalidad provincial de la ordenanza que aprobó la municipalidad distrital sería la exigencia de una necesidad de armonizar y racionalizar el sistema tributario a nivel de las municipalidades y evitar así las diferencias irracionales entre las distintas jurisdicciones municipales. Claro, porque por ejemplo, el SAT, no es que el SAT ratifique, el SAT hace el informe favorable y esto lo deriva a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en consejo ratifica esta ordenanza. ¿Está bien? La ratifica. Ahora, acá tenemos lo siguiente, que también se ha dado una modificatoria, pero ya hace varios años, a la ordenanza 1533, que era la que regulaba todo el procedimiento de ratificación de las ordenanzas municipales. Esto a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y con ayuda de su organismo público descentralizado, el SAT, que por cierto, para poder realizar un informe favorable de las ordenanzas de arbitrios y de las tasas, como por ejemplo el TUPA, cuenta no solamente con abogados, sino también con economistas, porque ustedes bien saben que no se puede cobrar porque sí. Debe haber una debida y técnica estructura de costos. Bueno, simplemente recordando que respecto a los criterios que manejaban anteriormente las municipalidades para determinar el cobro de los arbitrios municipales, se utilizaban criterios como el valor del predio, lo cual esto ya ha quedado descartado. Y de esta manera, nosotros también podemos revisar en Internet diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal en la cual se señalaba los criterios para determinar los arbitrios municipales. Bueno, acá tenemos algunas estadísticas, ya que hablamos de arbitrios municipales, respecto de qué municipalidades o en qué lugares del país, qué municipalidades no realizan el servicio de recojo de residuos sólidos, o sea, cero. ¿Cómo estarán esas calles? Ahí vemos quién encabeza esta lista, pero lo bueno es que tenemos al costado otra estadística, y bueno, sí, es la mayoría de municipalidades que sí efectúa el recojo de residuos sólidos, hay un pequeño porcentaje que no lo realiza y está al costado, ¿no? Vemos que en qué lugar, qué municipalidades lo lideran. Bueno, acá tenemos también otra estadística que voy a pasar, ya luego lo podemos ir comentando, indicadores de gestión municipal. Esto lo pueden descargar de Internet. El INEI realiza este tipo de indicadores. Bueno, acá tenemos el número de municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado que cada vez iba aumentando, pero ahora con la modificatoria a la Ley Orgánica de Municipalidades vamos a ver qué tanto impacto tiene respecto del número que iba creciendo, respecto del número de municipalidades de centros poblados. Ahí tenemos en qué necesidades técnicas tienen las municipalidades de especialistas en materia tributaria. Podemos ver datos aquí también. Y bueno, ya ingresamos
al Decreto Supremo 156-2004-EF, que es el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. ¿Es de interés nacional? Claro que es de interés nacional la racionalización del sistema tributario municipal, pues como lo hemos visto constitucionalmente, constituye renta de los gobiernos locales. Es más, ¿por qué le interesaría tanto al gobierno central que las municipalidades recauden? Y tanto así que incluso crea un plan de incentivos a la mejora en la gestión municipal en la recaudación del impuesto predial, que incluso por tú recaudar más, que es un beneficio para ti, pues yo te voy a hacer una transferencia. Yo pensé en lo siguiente, por ejemplo, en los casos de conflictos sociales. El gobierno central es el que al final saca la cara a algún ministro o hasta el premier respecto a algún conflicto social, hay una carretera bloqueada, alguna manifestación, un descontento social, pero ¿y el alcalde o los gobiernos locales? A veces ni siquiera declaran. Y al gobierno central le preocupa, a mi parecer, que también ellos puedan participar y poder realizar bien su chamba, su labor. Y para ello también necesitan recursos. Entonces, no sencillamente conformarse con las transferencias que el gobierno central les puede realizar o que los gobiernos regionales también podrían realizar o que también las municipalidades provinciales podrían realizar. Aquí tenemos los diferentes ingresos que va a tener la municipalidad, ingresos de tipo tributario. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, está el Foncomún. El Foncomún está integrado por 3 tipos de impuestos: el impuesto de rodaje, a las embarcaciones de recreo y el impuesto de promoción municipal, que es el 2% que se cobra del 18% de IGB. O sea, cuando nosotros compramos o adquirimos algún bien o servicio, pagamos el 18% por concepto de IGB, pero el 16% es propiamente el IGB y el 2% sería el impuesto de promoción municipal. Entonces, todo eso va destinado al Foncomún y eso va a ser luego transferido a las diferentes municipalidades en función a sus necesidades, la población y otros indicadores más. Creo que me permite avanzar esto. A ver. Sí, ahora sí. Bueno, acá tenemos el cuadro que hemos comentado al inicio de la exposición respecto a los ingresos que tienen las municipalidades. Como ustedes pueden observar, llega al 20% y tanto, ¿no? Respecto a los ingresos corrientes. Y no es que el 20 y tanto por ciento sea por ingreso tributario, sería un porcentaje de ese 20 y tanto por ciento como ingreso tributario, mientras que el gran ingreso de las municipalidades están por las transferencias. ¿Qué nos indica la Ley de Tributación Municipal? Está bien, nos da también otra alternativa para poder incrementar la recaudación. ¿Qué son? Los convenios que las municipalidades puedan realizar con las diferentes entidades financieras. ¿Lo realizan con frecuencia? Bueno, no tanto que digamos. Pero ahí encontré en internet un modelo, por ejemplo, de la Municipalidad de Rímac, que autorizaba en este caso al alcalde de la municipalidad a poder ya suscribir los convenios para que se puedan recaudar a través de estos bancos, ¿no? Bueno, el banco que observamos ahí, también había otro banco en otra ordenanza. Aquí tenemos alguna estadística respecto del uso del sistema financiero que hace la municipalidad, porque para incentivar a la recaudación tributaria, si bien es cierto, por un lado la SUNAT dice que tú puedes pagar en las agencias bancarias, puedes realizar transferencias bancarias. Yo, por ejemplo, he pagado mi impuesto a la renta con una transferencia bancaria. No he tenido que ir al banco, ni a una agencia, ni nada de ello, con facilidad. La pregunta es si uno con esa facilidad puede pagar sus tributos municipales. Y observamos algunas estadísticas de cómo hacen uso del sistema financiero las municipalidades distritales. Toda esta información, lo vuelvo a indicar, lo pueden encontrar dentro de la página del INEI y que, bueno, salen demasiadas hojas, realmente es un archivo PDF bastante pesado. Acá continuamos respecto a qué son los impuestos y ya lo hemos señalado, los impuestos no hay una contraprestación directa por parte de la municipalidad. La municipalidad, si bien es cierto, esto lo tiene que utilizar
para la población, pero no hay una contraprestación directa o potencial como sí lo habrían respecto a los arbitrios municipales, y esto tiene concordancia con el Código Tributario. Aquí tenemos los 6 tipos de impuestos que van a poder, que son los impuestos municipales, los tributos municipales, algunos a cargo de la municipalidad distrital y otros a cargo de la municipalidad provincial. El programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, ¿con qué impuesto está relacionado? Ya lo hemos mencionado, sobre todo con el impuesto predial. Aquí tenemos un concepto de lo que es el programa de incentivos. Las metas, una de las metas del programa de incentivos, porque son diferentes metas, no todo se reduce al tema tributario, pero ahí está, es la meta 2, fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial. Ahora sí, el impuesto predial. Ahí tenemos conceptos de lo que gravaría el impuesto predial. Claro, grava la propiedad. Antes de ingresar a este punto, algunas municipalidades tienen en su sistema predial a poseedores. Y he conocido casos donde, si no puede ubicar al propietario, aquí le cobra al poseedor. Pero no ha hecho ninguna búsqueda de quién es el propietario. Sencillamente fiscalización ha ido y ha empadronado a la persona que vio ahí y listo, pero no ha realizado ninguna búsqueda. Ya en sede del Tribunal Fiscal también se ha indicado de que el sujeto pasivo del impuesto predial es el propietario, no es el poseedor. El poseedor tiene la calidad de responsable tributario. A ver, el sujeto pasivo puede ser el contribuyente o el responsable. El contribuyente, el propietario. Responsable puede ser el poseedor o el tenedor. ¿Pero en qué casos lo va a hacer? Cuando no se pueda ubicar al propietario, pero esto implica que la municipalidad haya realizado una búsqueda previa de quién es el titular de este predio. Ejemplos, podría observar registros públicos. Alguien por ahí dirá, registros públicos cuesta, claro, porque fíjense, yo no sé si habrán ciudadanos o todos pertenezcan a alguna entidad municipal, pero un ciudadano que no participa de la entidad municipal, ¿qué visión tiene? Que el Estado debería ser uno solo, que el Estado debería estar interconectado o no, que la información que dé la RENIEC debería conocerla la municipalidad o no. Tú que me preguntas si soy propietario o no, tú debes de tener, haces sonar, no, vecino, pero es que yo tengo que pagar, tengo que tener saldo y tiene que, porque si manejo mal el saldo, también Contraloría o el OSI puede supervisar esto. Ahora, por ejemplo, ya hace varios años se ha implementado el PIDE, ¿no? La plataforma de interoperabilidad del Estado, en la cual el Estado, si bien es cierto, un unitario, indivisible, claro, hay niveles de gobierno, pero debería compartir esa información, ¿no? Y si no la tiene, debiendo tenerla, pues pediría una declaración jurada respecto a algunos trámites que se dan en estas entidades públicas. Pero bueno, volviendo al punto, debería realizar una búsqueda de quién es el propietario. Ahora, alguien dirá, lo que pasa es que es el poseedor porque la posesión presume propiedad, o no, eso lo dice el Código Civil y el derecho tributario también hace uso de categorías civiles. ¿Y el tenedor? ¿El tenedor acaso presume propiedad? No, el tenedor no presume propiedad, es más, el tenedor indica quién es el propietario, puede ser que es el guardián, el propietario se fue hace muchos años al extranjero y ya pues ha dejado ahí su vivienda, probablemente. El tenedor no tiene el ánimos de querer ser propietario, pero la legislación igual indica como responsable en caso no se pueda pues identificar a un propietario poseedor o tenedor. Ya incluso luego la misma norma da una salida a este tenedor o poseedor indicándole que puede luego cobrarle el monto pagado a la municipalidad al real titular de la propiedad. Es lo mismo ser titular de una concesión minera y titular de un predio en concesión. ¿Qué sucedió? Era una pareja de esposos, y aquí empezamos con algunos casos. Era una pareja de esposos. A ver, antes de seguir avanzando, quisiera saber lo siguiente. Quizás yo estoy avanzando presumiendo que todos tenemos un nivel mínimo o básico de tributación municipal, o quizás quieren que explique algunos conceptos un poco más. ¿Estamos avanzando bien? ¿Sí? ¿Al fondo? ¿Sí?
cualquier intervención pueden participar, me parece que también podamos dar el micrófono. Pero a ver, continuamos. Es lo mismo ser titular de una concesión, por ejemplo, minera, y titular del predio en concesión. ¿Qué pasó en este caso? Era una pareja de esposos que había recibido mediante un contrato transferencia de las acciones con respecto a una concesión minera. Ya se les había transferido y ellos querían pues registrarse en la municipalidad indicando que como esta concesión era relativa a un predio, pues ellos eran propietarios del predio. Entonces esto llegó al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal había indicado, lo pueden leer porque es un párrafo y tenemos varias diapositivas aún, de que esto no acredita que tengan la propiedad. Entonces se deja salvo, indica el Tribunal Fiscal su derecho a que vuelvan, pero con una documentación que les acredite la propiedad. Porque el ser sencillamente titulares de una concesión minera no les hace, en este caso, propietarios del terreno para que quieran inscribirse en la municipalidad como tales, lo que indica el tribunal. Avanzando un poco más, ¿por qué componentes está constituido el valor del predio, la base imponible? Porque la base imponible es un concepto muy importante en el impuesto predial. Va a grabar la base imponible. La base imponible, ¿qué es? El valor del predio. ¿Está bien? Y el valor del predio va a tener ciertos componentes. Va a ser compuesto por el valor de la edificación, el valor del terreno y el valor de las instalaciones fijas y permanentes. Ahora, cada concepto va a tener una metodología de valorización. En el caso del valor de la edificación se le va a aplicar los valores unitarios oficiales de edificación, que se aprueba cada año hasta el 31 de octubre por parte del Ministerio de Vivienda. Respecto de la valorización del terreno, vamos a tener que verificar la tabla de los valores arancelarios de terrenos. Y respecto de obras complementarias, son las instalaciones fijas y permanentes, lo que diga el Reglamento Nacional de Tasaciones. Incluso ya también se aprueban tablas de determinadas obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. Por ejemplo, muros, cercos, cisternas, entre otros. ¿Cómo determino si un predio es urbano o rústico? Por ejemplo, me paso, no sé, bueno, al siguiente caso ¿qué sucede? Que si bien es cierto, yo voy a considerar, voy a verificar si el predio está en un plano arancelario, urbano o rústico, la pregunta es si porque un predio necesariamente está en un plano arancelario urbano, necesariamente va a ser un predio urbano. El Tribunal Fiscal indicó en este RTF y en las siguientes que sigue de que no necesariamente. Entonces, aquí también debe existir una labor de fiscalización por parte de la municipalidad, porque va a tener que utilizar y hacer uso del Reglamento Nacional de Tasaciones para poder determinar si un predio es urbano o rústico y no sencillamente si este predio está en un plano arancelario urbano o rústico. Hay casos y casos. Vamos a observar, por ejemplo, de que uno de los criterios que se maneja para decir que un predio no es urbano es cuando están en terrenos, cuando un predio no es urbano, cuando está en terrenos que carecen de habilitación urbana, por ejemplo, es un criterio. ¿Y qué es la habilitación urbana? ¿Qué es la habilitación urbana? La habilitación urbana es la conversión de un terreno rústico o eriazo a uno urbano, pero ¿cómo? Cuando se implementan servicios públicos. Lo mínimo que sería electricidad, desagüe, alumbrado público y adicionalmente ahora lo que ya se está comenzando a promover, el gas y sistemas también de telecomunicaciones. Pero en San Borja o en Surco, ¿ustedes creen que hayan predios rústicos? Si todo lo vemos totalmente urbanizado. No sé si aquí haya un participante de la Municipalidad de San Borja o Surco. Conversando con algunos servidores públicos de estas municipalidades indican de que sí lo hay. Y es que dentro del Reglamento Nacional de Tasaciones es importante, por eso está RTF y las demás que siguen,
que para definirse un predio urbano rústico hay que observar el Reglamento Nacional de Tasaciones. ¿Por qué? Porque dentro de este reglamento está establecido la categoría de las islas rústicas, que si bien es cierto, por ejemplo, en la jurisdicción, en lo que es el distrito de Santiago de Surco, si bien es cierto, puede estar todo, todo habilitado, puede contar la mayoría de casas con servicios públicos, hay islas rústicas, donde no cuentan con estos servicios. Igual también en San Borja. Son casos bastante peculiares, pero ahí están. Pero esto se va a determinar gracias a ¿qué? A la aplicación del Reglamento Nacional de Tasaciones. ¿Cómo determinas un predio es urbano rústico? La definición de predio urbano rústico no la vamos a ubicar lamentablemente en la Ley de Tributación Municipal. La Ley de Tributación Municipal nos indica, grava la propiedad que tiene sobre un predio urbano rústico, pero no la define. Entonces, ¿a dónde vamos? También vamos al Reglamento Nacional de Tasaciones. Un predio ubicado en los planos arancelarios de áreas urbanas le otorga reconocimiento de terreno urbano y hemos dicho que necesariamente no. Aquí, por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Tasaciones hay un capítulo que habla de la evaluación de terrenos rústicos en zonas de expansión urbana e islas rústicas, ¿no? Ahí podemos encontrar este tipo de conceptos. Y aquí tenemos a detalle las definiciones que se manejan en el Reglamento Nacional de Tasaciones respecto a lo que sería el predio urbano, rústico y también las instalaciones fijas y permanentes. Respecto a las instalaciones fijas y permanentes, es claro que la idea medular que se tiene es si estas instalaciones que forman parte del predio pueden ser o no separadas, alterando o no, o deteriorando o no, o destruyendo o no el predio. Y lo bueno es que ya hay diferentes tablas aprobadas respecto a cómo se valorizan incluso estas instalaciones fijas y permanentes. Y ahí nos dan unos ejemplos de lo que serían las instalaciones fijas y permanentes. Otra RTF importante y que es de observancia obligatoria es cómo determino la base imponible de obras en ejecución. Cada 1 de enero determinamos no solamente la base imponible, sino también quién es el sujeto pasivo del impuesto predial. Pero ¿qué sucede cuando hay obras en ejecución? Voy a estar incrementando el impuesto predial conforme vayan dándose los actos de ejecución de estas obras. Sucedió que en la Municipalidad de Surco, por el año 2013, una empresa inmobiliaria, tenía que ser una empresa inmobiliaria, claro, solicita la devolución de los pagos que había hecho por concepto del impuesto predial respecto del año 2012. Y decía un momento, Municipalidad de Surco, tú me tienes que devolver esto porque he revisado que tú deberías aplicar el artículo 31 de la Ley 29.090, que es la ley que regula las licencias de edificación y habilitación urbana. ¿Está bien? No leo esto porque también creo que está con letras un poco chiquitas y no puedo observarlo. No tengo una buena vista y esto que estoy bastante cerca. Pero bueno, ¿qué indica este artículo 31 de la Ley 29.090? Indicaba que no se puede realizar cobros o estar determinando el impuesto predial, por ejemplo, respecto de obras en ejecución. Se va a determinar siempre y cuando pues, haya una conformidad de la obra, por ejemplo, o una recepción de la obra también, ya sea en el caso de una licencia de edificación o ya sea en el caso de una licencia de habilitación urbana. Entonces, ¿qué pasó? Que querían que los montos que había pagado durante el 2012 esta inmobiliaria, la Municipalidad de Surco se lo devuelva. ¿Por qué? Porque aún todavía mi proyecto sigue. No hay conformidad de obra. No la hay. Y tampoco mi licencia vence. Estamos en un proyecto grande, entonces no puedes irme cobrando. Y ahí es donde luego llega el Tribunal Fiscal y realmente demoró varios años, porque recién en el 2016 esto tuvo una respuesta por parte del Tribunal Fiscal. Imagínense todos los años que tuvo que pasar
y para que al final el Tribunal Fiscal indique de que sí, efectivamente, por ser una norma de carácter especial, ¿no?, se va a aplicar el artículo 31 de la Ley 29.090 respecto a la determinación de obras en ejecución. Entonces, ¿qué se indica? Que tú vas a determinar recién el impuesto predial al 1 de enero siguiente, después de la conformidad o la recepción de la obra. Pero ahí también el Tribunal Fiscal, porque eso también me lo consultaron en otra conferencia que di en un instituto, una servidora pública me dijo, pero puede suceder, porque siempre puede darse el caso que este contribuyente sea astuto y diga, bueno, nunca me vas a determinar el impuesto predial porque yo nunca voy a solicitar la conformidad o recesión de obra. Esto es a solicitud, pues, va a solicitar el privado a la municipalidad la conformidad o la recesión de la obra, ¿no? Entonces nunca lo hago. ¿Para qué? Para que nunca me determines el impuesto predial. Y ese supuesto también ha sido previsto en este RTF, que indica que igual también se va a determinar al 1 de enero del año siguiente, aún no tengas la conformidad de obra, cuando ya no tienes obras en ejecución. No tienes obras en ejecución, entonces pues solicita tu conformidad o tu recesión de obras. No la vas a solicitar, pero ya terminaste las obras, no te vas a beneficiar, no vas a hacer un uso abusivo del derecho, ¿no? ¿Cierto? Pero también puede suceder que la solicitó, pero se excedió de lo que se había otorgado en la licencia, hizo modificaciones adicionales y por lo tanto le declararon improcedente esta conformidad o recesión de obra. Igualmente, aún con la improcedencia de esta conformidad o recepción de la obra, al 1 de enero del año siguiente va a tener que determinarse los incrementos respecto al impuesto predial, para determinar el impuesto predial. ¿Está bien? Ahora, puede suceder que también se vence la licencia. Igual también, vence tu licencia, al 1 de enero del año siguiente se te va a determinar estos incrementos y se va a recalcular, se va nuevamente a determinar el impuesto predial. Entonces, esos supuestos que también han podido imaginar o plantear algunos funcionarios, ya también ha sido expuesto en esta RTF y también les invito a leer porque tiene conceptos bastante interesantes y al inicio tiene una parte doctrinaria en la cual indica qué es norma especial, qué es norma general, qué es lo que pasa, la ley de tributación municipal versus la ley de habilitaciones y edificaciones urbanas. Pero continúo porque tenemos otras RTFs más que tenemos otras resoluciones más que comentar. Seguimos con el sujeto pasivo. El contribuyente versus el responsable tributario son sujetos pasivos. Sabemos que si existe copropiedad va a tener pues que declararse el porcentaje respecto de cada uno, ¿no? Si es que no se sabe cuál es el porcentaje, pues yo le voy a atribuir el 100%, salvo que me indique cuál es el porcentaje que le corresponde. Pregunta respecto a sujeto pasivo. Si fallece el propietario del predio, ¿quién asume las deudas por tributos municipales? En el cielo, algunos indican, no en el cielo, pero no. Es aquí. Si fallece el propietario del predio, ¿quién asume las deudas por tributos municipales? Hay que precisar aquí lo siguiente, los tributos municipales no son sinónimo de multas, para empezar. En distintas ordenanzas municipales y también en algunas legislaciones sectoriales se indica que respecto a las multas tendrían la naturaleza de, bueno, son sanciones, ¿no? Y al ser sanciones, tendrían una naturaleza de castigo o de alguna aflicción que se le otorga al administrado. Entonces, no es una obligación tipo deuda tributaria, una multa es una sanción. Sería más comparado con una sanción penal. Claro, no es una sanción penal, pero ambos forman parte del ius puniendi del Estado. El ius puniendi del Estado le da la capacidad al Estado para imponerte penas o en todo caso también las multas, ¿no? Forma parte del ius puniendi del Estado, su potestad sancionadora. Pero así como las penas son personalísimas, las multas son personalísimas. En el caso de las personas naturales, si la persona fallece, la multa debería extinguirse, en teoría. Pero ¿qué pasa en el caso de las deudas tributarias?
no son multas. Entonces, estas van a tener igual que responderse con la masa hereditaria que deje, en este caso, la persona, el contribuyente que ha fallecido. Entonces, si fallece el propietario del predio quien asume las deudas por tributos municipales, aquí tenemos, por ejemplo, la siguiente RTF, en la cual nos indica que va a haber una sucesión intestada en caso no haya dejado un testamento. Entonces va a responder, en este caso, la sucesión intestada, la sucesión indivisa, que es la que normalmente también logra inscribirse en la municipalidad. Y ya en caso se dé la división o partición, también los herederos van a poder ser sujetos del impuesto predial al 1 de enero del año siguiente de ocurrido este hecho. Y claro, van a tener que responder respecto de las deudas del contribuyente fallecido en función al patrimonio que ellos pues están recibiendo, ¿no? Porque obviamente no van a responder con su propio patrimonio de ellos, sino con lo que ellos están recibiendo, porque así como yo recibo activos, también recibo pasivos por parte del causante. ¿Sucede lo mismo en el caso de las multas? No, hemos mencionado que las multas forman parte de la potestad sancionadora. Los tributos, potestad tributaria. Las multas, potestad sancionadora. Y ojo, que la potestad sancionadora no solamente es de la SUTRAN, de la SUNAFIL, que te impone multas. La potestad sancionadora también es de la administración tributaria cuando te impone estas multas tributarias, ¿ya? Porque también hay multas tributarias. Y claro está que respecto de las multas tributarias, también puede ser, digamos, competencia de las municipalidades, incluso las amnistías tributarias o las condonaciones se podrían dar respecto de las multas tributarias, de los intereses, respecto al impuesto predial, pero ojo, esto no toca el impuesto predial en sí, ¿no? Eso no lo comprende. Ser copropietarios o ser una sociedad conyugal es lo mismo. ¿Tiene los mismos efectos tributarios? ¿Ser una sociedad conyugal o ser copropietarios tiene los mismos efectos tributarios? Hay que primero verificar qué sería una sociedad conyugal y qué sería una copropiedad. Porque una sociedad conyugal, entendiendo que estas personas se hayan casado sin haber acordado que va a haber una separación de patrimonios, y claro, la separación de patrimonios se va a realizar en la notaría, vía escritura pública, y es ahí donde normalmente no se hace, pero ya hay algunas personas que están comenzando a realizar la separación de patrimonios cuando se casan. Pero si no dicen nada, operaría en las sociedades gananciales, ¿no? Son una sola persona, literalmente incluso para el derecho, son una sola persona. Pero la copropiedad es diferente, porque en la copropiedad ambos mantienen su propia autonomía y van a ser propietarios respecto a cierto porcentaje de acciones y derechos respecto de un bien. Si son una pareja de casados, son propietarios los dos respecto del 100% de todo el predio. Pero si son copropietarios, lo serán pues en 50-50, 30-70, y ahí la diferencia. ¿Qué pasó en el presente caso? En el presente caso sucedió lo siguiente, que la señora era propietaria de un predio. Bueno, en un inicio, ambos eran copropietarios de un predio, es decir, 50%, 50%. ¿Está bien? Luego, bueno, se inscriben así, la municipalidad también tiene esa referencia, y luego sucede que la señora verifica la normativa y dice, yo soy adulto mayor, ¿no? Y la norma dice, hay un dato importante, luego se casaron, ¿está bien? Se casaron, pero tuvieron un periodo amplio de convivencia, o sea, ellos dijeron que eran una unión de hecho, ¿no? Porque habían convivido más de 2 años de manera continua y que habían convivido 10 años, ¿no? Muchos años, ya después se casaron, ¿no? Entonces la señora observa la legislación y dice, yo soy adulto mayor, eso lo vamos a hacer más adelante, yo soy adulto mayor y soy beneficiaria de la inafectación de las primeras 50 UITs del valor del predio. Entonces, la señora quería la inafectación respecto del 100% del predio, porque la norma dice que puede ser uno de los esposos, ¿no? Que sea de la sociedad conyugal. Si yo estoy casada, entonces, y yo soy la que es adulto mayor, entonces puedo dejar de pagar el impuesto predial porque mi predio no vale más de 50 UITs. Ya. ¿Qué pasó en este caso?
la municipalidad le había denegado y llegando al Tribunal Fiscal sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque la señora había adquirido este bien en copropiedad, pero luego indicó, no, yo en sí lo adquirí, pero en unión de hecho, porque lo había adquirido muchos años después de la convivencia. Pero algo que se precisó también en este RTF era de que nunca se llegó a inscribir, nunca se llegó a dar un trámite regular, un trámite respectivo para que se configure esta unión de hecho. Y quiere decir que esto debió haberse tramitado conforme a ley y no simplemente haber convivido de facto. Entonces, nunca se configuró los efectos que originan la unión de hecho. Por lo tanto, la inafectación del impuesto predial que quería la señora solamente le iba a corresponder respecto del 50% y ya no del 100%. Porque finalmente aquí lo que se configuró fue la copropiedad, no logrando acreditar el tema de la unión de hecho y que además también el matrimonio sucedió después. Sabemos que por normas del Código Civil, uno cuando se casa tiene sus bienes propios. Es cierto, ¿no? Maneja sus bienes propios. Ya luego, después de casado, los bienes que pueda adquirir ya serían bienes conyugales, ¿no? Aquí, cada 1 de enero se va a configurar la situación de sujeto pasivo del impuesto predial. Acá tenemos las diferentes tasas, bueno, en este caso las alicuotas, ¿no? Las alicuotas, 0.2%, 0.6%, 1%. Y ahí tenemos también los montos, hasta 15 UITs, hasta las 60 UITs y más de 60 UITs, ¿no? Mínimo alrededor de 25 soles se podría cobrar por el concepto del impuesto predial. Aquí tenemos un cálculo. Quiero ver el tema de la hora. Bueno, estamos bien. Lo podemos ir luego revisando también para poder seguir revisando jurisprudencia. Me parece que estas diapositivas también, disculpen, van a estar colgadas en la página de Faja. No se preocupen, también va a estar colgada y pueden verificar el tema de algunos cálculos. Estas alicuotas son de escala progresiva acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que las primeras 15 UITs van a tributar en función al 0.2%. El excedente, si es que vale más, va a tributar en función al 0.6%. Y si vale más de 60 UITs, ese excedente va a tributar el 1%. Está bien, es una escala progresiva acumulativa. Bueno, aquí tenemos un listado de los inafectos al pago del impuesto predial. Aquí los predios de propiedad tenemos un listado. No vamos a mencionarlos todos, pero ahí están en la Ley de Tributación Municipal. Vamos a comentar, por ejemplo, uno, que es la siguiente. Por ejemplo, cuando revisamos en Internet o en los periódicos, alguien habrá leído el embargo a la SUNAT. Fíjense, es bastante gracioso porque la SUNAT es la que embarga por el cobro de los tributos internos, pero que alguien embarga a SUNAT es bastante gracioso, ¿no? Medio curioso. Claro, porque la SUNAT hasta ese momento, hasta antes que se emita esta resolución del Tribunal Fiscal, pues se consideraba que la SUNAT, entre otras entidades públicas, estaban obligadas al pago del impuesto predial, porque no estaban comprendidas en la categoría de gobierno central, porque eran organismos públicos, pero que no formaban parte del gobierno central. O sea, se entendía como el gobierno central a los ministerios, pero no a la SUNAT o a este tipo de organismos públicos. ¿Qué pasó cuando se da esta resolución del Tribunal Fiscal que se dio el año pasado? Esto es algo reciente. ¿Qué es lo que dice? Perdón, creo que los titulares de la actividad minera, creo que estoy retrocediendo, es esta, perdón. La resolución de observancia obligatoria, la 4369-7-2018. Esta es: los organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados no son sujetos del impuesto predial, de alcabala y el patrimonio vehicular. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasaban con estas noticias? Es que aquí ya se da pues el cambio, ¿no? Respecto a lo que vamos a entender por el gobierno central. Y aquí lo que principalmente indica el Tribunal Fiscal para indicar
que este tipo de organismos públicos no van a ser ya sujetos pasivos del impuesto predial, al cabal y patrimonio cultural es respecto a lo siguiente. Hace uso de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la famosa LOPE. La LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, nos indica qué entidades forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Está bien? ¿Qué entidades forman parte del Poder Ejecutivo? La Presidencia, el Consejo de Ministros, la PCM, los ministerios y las entidades públicas adscritas a un ministerio o a la PCM. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de entidades públicas, hay dos tipos de entidades públicas para la LOPE, que son los organismos públicos ejecutores y los organismos públicos especializados. Estos organismos públicos ejecutores, por ejemplo, como ejecutor podría ser el INPE, un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia. Organismo público especializado, hay dos tipos de organismo público especializado, los reguladores y los técnicos especializados. Los técnicos especializados, ¿qué tipo de entidad podemos observar ahí? La SUNAT, por ejemplo, organismo público especializado, pero en su calificación de técnico especializado, adscrito al MEF. Y el otro tipo de organismos reguladores, ¿cuáles serían? OCIPTEL, OCITRAN, los organismos reguladores. Estos organismos reguladores van a estar adscritos a un ministerio o a la PCM, según la LOPE a la PCM. Todos los organismos reguladores van a estar adscritos a la PCM. Y los demás a algún ministerio. Entonces, ya con esta resolución de observancia obligatoria, el Tribunal Fiscal estudia la LOPE e indica un momento a las municipalidades, no les vas a cobrar el impuesto predial, también le indica a las municipalidades provinciales, ni el alcabala, ni el patrimonio vehicular a este tipo de organismos. Entonces, es una jurisprudencia interesante y que, claro, tiene pues impacto también en la recaudación tributaria, definitivamente. Aquí tenemos otro caso de la pérdida de inafectación del impuesto predial. Si bien es cierto, hay un listado de predios que van a estar inafectos al pago del impuesto predial, pero respecto a quién es el propietario, ¿no? Respecto a quién es el propietario, porque si el propietario es el gobierno central, entonces no va a tributar respecto de este predio, que es el que hemos mencionado. Pero hay casos en este listado, porque yo lo he disgregado, y acá está la otra parte, en que van a haber situaciones donde sí puede configurarse una pérdida de la inafectación del impuesto predial. Y estos son los 5 casos. En estos 5 casos, si se da un uso parcial o total de estos bienes, de los bienes inmuebles que pertenezcan a estos titulares, entonces van a significar la pérdida de la inafectación. En el caso, por ejemplo, de predios que pertenezcan a sociedades de beneficencia, universidades, centros educativos, y aquí tenemos la siguiente RTF, que nos remite, a la que nos remite este artículo. El funcionamiento de una agencia bancaria dentro de una universidad implica la pérdida de la inafectación del impuesto predial. El funcionamiento de una agencia bancaria, que hayamos comentado, voy a retroceder, el uso parcial o total de los siguientes bienes inmuebles con fines lucrativos implica la pérdida de inafectación. ¿Y qué supuesto estaba ahí? Los predios pertenecientes a universidades y centros educativos debidamente reconocidos. Ahora, el funcionamiento de una agencia bancaria dentro de una universidad implica la pérdida porque funciona una agencia bancaria. ¿Qué es lo que indicó el Tribunal Fiscal en este caso? Indicó, claro, en este caso la municipalidad había fiscalizado y observó que dentro de esta universidad, no vamos a mencionar el nombre, aunque creo que aparece en la RTF, observó que había pues una agencia bancaria y también había un comedor, está bien, un comedor. Pero respecto de la agencia bancaria, había mencionado y decía, oye, pero aquí hay una finalidad lucrativa. Claro, pues es un banco, es una finalidad lucrativa, de hecho que la hay.
a lo que dijo el contribuyente de que, un momento, aquí el contrato no hay ninguna contraprestación en este contrato, ellos están ahí de manera gratuita, yo no les cobro nada por estar ahí. Es más, yo he dicho que vengan aquí porque facilitan el pago de los estudiantes. Yo no estoy lucrando, ellos están aquí para que faciliten el pago. Son como servicios complementarios que da la universidad. Entonces, para resumir, el Tribunal Fiscal lo que indicó fue lo siguiente, que exactamente se van a tratar de servicios complementarios a los servicios educativos que va a brindar una institución educativa, en este caso las universidades. Y más aún, pues, porque la municipalidad no logró acreditar este fin lucrativo. Al final no se puede presumirnos, al final no aplicó un tema de presunción de una finalidad lucrativa. No logró demostrar, en este caso la municipalidad, que se haya configurado aquí una finalidad lucrativa. Y adicionalmente la RTF que observamos abajo, la 1475-4-2016, bueno, el 4 es la sala, ¿no? 2016 es el año en el cual se da. Ahí se habló de los servicios universitarios. Creo que respecto a esta pero no he colocado todo el párrafo completo para poder también incluir otras. Y de respecto a los servicios de comedor, que también indicaba que por un tema de facilidad para los estudiantes, pues también habían ese tipo de servicios. Y en este caso el Tribunal Fiscal indicó que sí, pues también podía ser válido y que no implicaba la pérdida de inafectación. Ahí la pregunta sería si es que de repente terceras personas no podrían hacer uso de la misma y si realmente se configuraría o no una finalidad lucrativa. Pero igual no fue algo que logró demostrar en ese momento la municipalidad correspondiente. Pero bueno, incluso, y aquí también hay un dato interesante, es que si en caso, y lo menciona el Tribunal Fiscal, porque así como está diseñada la norma, uno puede concluir que la inafectación, por tener un uso parcial, ¿no?, para fines no propios de la institución, implica la inafectación total, ¿no? O sea, la pérdida de la inafectación total. No, más bien en estos casos, si ustedes leen la RTF, también el Tribunal Fiscal se puso en el supuesto de que quizás haya algún tema lucrativo u oneroso respecto a la extensión cedida a esta agencia bancaria. Y decía que en todo caso se podría determinar la extensión de lo que está ocupando esta agencia bancaria con el fin de determinar el impuesto predial. Es decir, no habría tampoco una inafectación, una pérdida de la inafectación total. Podría ser incluso parcial, y es lo que indica el Tribunal Fiscal en este RTF. Bueno, aquí tenemos otras deducciones que se pueden hacer respecto de la base imponible. Una cosa es la inafectación. En estos casos sería una inafectación legal, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y estos son las deducciones. De la base imponible se va a deducir el 50% cuando se configuren estos supuestos. Por ejemplo, los predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria. Porque, ojo, el predio rústico va a gozar de una deducción del 50%, del 50% de la base imponible, es decir, va a pagar menos impuesto predial cuando sea un predio rústico, pero debe estar destinado y dedicado a la actividad agraria. ¿Por qué se precisa eso? Porque en la práctica no todo predio rústico realiza actividad agraria. Puede haber un predio rústico que no desarrolle actividad agraria, entonces ese predio rústico no está comprendido en esta deducción. Y adicionalmente aquí también hay otra formalidad para que este predio rústico pueda gozar de esta deducción del 50%, sino que adicionalmente, a estar destinado a una actividad agraria, no debe estar dentro de los planos arancelarios de áreas urbanas. Entonces, si está fuera de los planos arancelarios de las áreas urbanas y se dedica el predio a actividad agraria, sí va a gozar de la deducción del 50% de la base imponible. El bien valía 100.000 soles, va a tributar en función de 50.000 soles, ¿no? Se le va a deducir el 50%. Y aquí tenemos la deducción de las 50 UITs de la base imponible, que para este año sería, ¿cuánto? Ahí hay un error, ¿cierto? A ver, ¿quién se ha dado cuenta de ese error?
Las 50 UITs para este año una UIT es 4.200, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de las 50 UITs? 210.000, ¿cierto? No 21.000. ¿210.000? ¿Sí? Está bien, 50 UITs, 210.000. Ahí lo coloqué adrede para ver quién se daba cuenta. Entonces es 210.000. Los pensionistas o la persona adulto mayor. Qué importante, porque lo primero que estaba en la norma eran los pensionistas. Se incluye luego al adulto mayor. Claro, porque lo que hemos comentado en un inicio, existe una política pública nacional a favor de este sector vulnerable que serían los adultos mayores. Claro, no solamente sector vulnerable serían los adultos mayores, sino los niños, madres gestantes, ¿no? Claro. Pero en este caso la norma estableció para los adultos mayores. Y en esta norma, que sería la ley 3490, no solamente se da esta deducción de las 50 UITs para los adultos mayores, sino esto es una norma que contiene una serie de políticas públicas a favor de los adultos mayores, como potenciar el tema de los CIAM, trato preferencial, entre otros supuestos más. Pero lo que nos interesa ahora es respecto al tema tributario. Entonces, ya ahora tenemos los mismos requisitos que establecía la Ley de Tributación Municipal, pero ya aplicable a la persona adulto mayor y no solamente al pensionista. ¿Desde cuándo al adulto mayor? A partir del 1 de enero del año 2017, porque ha sido una norma emitida el año 2016. ¿Por qué preciso esto? Porque ha habido casos donde adultos mayores han solicitado la inafectación al impuesto predial desde años anteriores, porque decían, yo desde el año 2016, desde el año 2015, ya tengo 60 años, entonces no debería pagar desde el año 2015 el impuesto predial. Mi predio vale mucho menos de 210.000 soles. Bueno, obviamente en esos años la UIT era menos, ¿no? Para este año es 210.000 soles. Pero las 50, bueno, no sé si les estoy confundiendo, pero para el año 2015 obviamente la UIT era menos, ¿está bien? Para empezar. A ver, entonces solicitó a la municipalidad que no quería pagar nada del impuesto predial porque él desde 2015 ya era adulto mayor. ¿Qué respondió la municipalidad? Que la norma, la 3490, no tenía efectos retroactivos. Es aplicable a partir del 1 de enero del año siguiente. Esto es, el 1 de enero del año 2017, porque se publicó el año 2016. Entonces va a ser aplicable a partir del año 2017, eso se le respondió al contribuyente. Requisitos, como ya es sabido, tener un solo predio, dicho predio debe de estar destinado a vivienda, claro, los ingresos brutos o la pensión que reciba no debe exceder una UIT mensual, precisiones a estos requisitos. Se permite que el beneficiario posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. Claro, se permite. Se permite el uso parcial del inmueble con fines productivos. Claro, hay adultos mayores que tienen una bodega. ¿Por qué no? Tienen una bodega. Entonces se permite el uso parcial. Si bien es cierto, dice que el predio debe estar destinado a vivienda, pero se puede hacer un uso parcial, ya sea comercial, profesional, productivo. Pero para que se pueda dar este uso parcial, debe de tener la respectiva aprobación de la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Contar con su licencia de funcionamiento. Pregunta, porque esto hace poco lo he visto, bueno, ya esta RTF determina que es el 1 de enero del 2017 la vigencia de esta ley respecto del adulto mayor. Pregunta, si tiene el inmueble 2 licencias de funcionamiento, no una, tiene 2 licencias de funcionamiento, se incumple el requisito de uso destinado a vivienda del predio por parte del pensionista o adulto mayor. Tiene 2 licencias, tiene 2 comercios ahí en su predio. ¿Merecería gozar de esta deducción de las 50 UITs o ya debería pagarse impuesto predial? Bueno, fíjate que esto lo propuse ahí porque se me consultó eso, ¿no? Se me había consultado. Y a lo cual respondí lo siguiente, que la norma no distingue, es decir, no precisa cuántos comercios, cuántas licencias. ¿Está bien? No precisa. Dice el uso parcial.
puede ser utilizado parcialmente para fines productivos, profesionales, lo indica parcialmente. Es decir, no te indica que mínimo un 50% o un 60% lo destines para vivienda. Puede pasar. ¿Por qué lo coloqué ahí? Porque sucedió en una municipalidad que un vecino solicitó esta deducción de las 50 UITs, pero la municipalidad se la denegó porque le había dicho, no, tú tienes 2 licencias, entonces no te la doy. Y lo había mencionado, me parece un caso muy interesante, entonces pues hay que apelar al Tribunal Fiscal, definitivamente. Entonces, en eso estamos, ¿no? Los procedimientos demoran, pero definitivamente donde la norma no distingue, no tendría por qué hacerlo la municipalidad. No te menciona el porcentaje, dice simplemente el uso parcial. El uso parcial. ¿Está bien? ¿Desde cuándo opera el beneficio tributario? Ya lo hemos mencionado. Bueno, igual aquí también hay una RTF que comenta la interrogante al respecto. ¿Se cumple con el beneficio si adicionalmente soy poseedor de otros predios? Esta pregunta también se me formuló por parte también de alguno de los participantes en otra conferencia. ¿Qué sucedía? Las municipalidades, porque estas preguntas también lo realizan los mismos funcionarios que están en las municipalidades, indican, fíjate que ya, la norma me dice, propietario de un solo predio en todo el país. ¿Qué hace la entidad municipal? Va a registros públicos, o sea, revisa registros públicos y verifica si esta persona solamente posee un predio o más, ¿no? Para ver si se le va a otorgar o no este beneficio. Entonces, sucedió que en determinada municipalidad, si bien es cierto, este pensionista o adulto mayor, podría darse el caso, si bien es cierto, ante registros públicos tenía un solo predio como propietario, la municipalidad, como tiene más contacto con la localidad, con los vecinos, tenía la información de que este vecino aparte tenía unos terrenos, ¿no? Unos terrenos que no estaban inscritos. Porque puede pasar, aquí de repente hay muchos que tienen terrenos y que no están registrados en la SUNARP y que tienen una constancia de posesión o es una cooperativa que emitió estas constancias, entonces ahí está, ¿no? Tiene su constancia de asociado, ya, ahí está. Entonces, solicitó esta deducción de las 50 UITs respecto del predio que estaba registrado y la municipalidad le indicó, no, un momento, tú tienes otros terrenos más, sí, pero eso no está en registros públicos. Además, yo soy poseedor y yo no soy propietario. Y la norma dice propietario, no dice poseedor. Ya, muy bien. Entonces, lo bueno es que aquí sí hay una resolución del Tribunal Fiscal, que es la que observamos en pantalla. Y resumiendo lo que dice este párrafo, indica lo siguiente. Indica que la norma tiene una finalidad. Por ejemplo, esta finalidad del adulto mayor es porque responde a una política del Estado a favor de ese sector vulnerable. Si determinado contribuyente va a dejar de tributar, no lo va a hacer para configurarse un ahorro, para hacer lucro. O sea, la norma le va a ser aplicable porque cumple con los requisitos y porque está en un estado en el cual sí necesita que se le aplique esta norma porque forma parte de un sector vulnerable. Se busca dar un apoyo al pensionista o al adulto mayor, más no lograr que él tenga un ahorro tributario y pueda pues realizar otras actividades o esto tenga un fin lucrativo, que sea una opción tributaria para el contribuyente. E indicó el Tribunal Fiscal que la finalidad de la norma no es que se aproveche tampoco el pensionista o el adulto mayor. Entonces, si tiene más de un predio, ya sea incluso en posesión, ahí es donde sí el Tribunal Fiscal usó nuevamente el Código Civil e indicó que la posesión presume propiedad. Y en este caso no le sería aplicable el beneficio de la deducción de las 50 UITs. ¿Por qué? Porque tenía adicionalmente ser propietario de un predio, era poseedor de otros terrenos más. Discutible para algunos, de repente hay abogados que pueden ser más legalistas y decir, no, pero la norma dice propiedad. Bueno, ya por lo menos tienen un precedente, una jurisprudencia,
respecto de cómo va a fallar el tribunal fiscal cuando casos parecidos vayan, ¿no? Porque la municipalidad te lo va a denegar cuando verifique que usted tiene predios adicionales, aún no está registrado esto, no está inscrito en registros públicos. ¿Es posible solicitar el beneficio de deducción de las 50 UITs luego de fallecido el pensionista o adulto mayor? Esta es otra pregunta interesante, ¿o creen que no es interesante? ¿Sí? Ya no puede, porque en el cielo no se puede. ¿Es posible solicitar el beneficio de deducción de las 50 UITs luego de fallecido el pensionista o adulto mayor? Fíjense que en este RTF también nos menciona esto, ¿no? Me gustaría leerlo, pero también aquí no puedo observar muy bien, bueno, tema de la vista, pero lo resumo de la siguiente manera. Lo que observamos en ese párrafo, que también ustedes pueden dar lectura, es lo siguiente. En que en el presente caso sucedió pues que los hijos o la sucesión indivisa quería pues solicitar este beneficio, indicando que en este caso el causante, el padre que había fallecido, ya tenía la condición de pensionista, ¿no? Es decir, contaba con su resolución, todo ello. Supongamos que sería pues del año 2010 o 2013, o sea, muchos años atrás, ¿ya? Entonces, este sujeto, que ahora es el sujeto pasivo, la asociación indivisa, decía pues un momento, nosotros por ignorancia, el causante, nuestro padre, no solicitó en vida este beneficio de la deducción de las 50 UITs. Y ahora nosotros como asociación indivisa, pues asumimos los pasivos, en este caso las deudas tributarias que tenga el causante. Allá, fíjate, está asumiendo un pasivo que tiene el causante. Entonces, si asume un pasivo, también podría asumir ciertos derechos que pudo haber tenido en vida el causante. Lo que se menciona en este RTF es que indica que en este caso la sucesión o los hijos podían solicitar, si pueden solicitar este beneficio de la deducción de las 50 UITs. ¿Por qué? Porque es con efecto declarativo, es declarativo. No es constitutivo para adelante, es declarativo. Entonces tenían que presentar la documentación pertinente para que la municipalidad proceda, pues, de ser el caso, a revocar estos valores tributarios que se habían emitido. Interesante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que menciona la RTF respecto a las deudas que haya dejado el causante, y este causante sí era el beneficiario, pero la muerte no eliminaba, digamos, este beneficio que tenía, y que sí podía en este caso ejercerlo los sucesores, ¿no? Así como asumía el pasivo, también podía tomar este derecho. Coméntame. Bueno, este RTF es del año 2017. Se emitió el año 2017 y cualquiera puede, en los procedimientos actuales, utilizarla. Justamente esto es respecto de un caso anterior. Es decir, si es que el causante ha fallecido 2012, 2013, 2014 y ya tenía esta condición de pensionista, contaba con la resolución, porque tú sabes que la resolución se puede dar el año 2015, al 1 de enero del año siguiente es beneficiario de estas 50 UITs, pero nunca lo solicitó. Entonces, ahora lo podría solicitar, en este caso, los causantes, ¿no? Bueno, es a partir del año 2017. Sería respecto a partir del año 2017. Claro, no, porque la norma del adulto mayor es a partir del año 2017. Exacto. Doctora. Han habido casos donde se ha querido hacer un efecto retroactivo de la norma del adulto mayor, pero se ha precisado a través de un RTF que también es a partir del año 2017. Doctora, la deducción de este tributo, como en este caso viene a ser el impuesto predial del adulto mayor, ¿considera usted también que debería ser aplicable en el caso de los árbitros municipales al adulto mayor? Bueno, esa es interesante pregunta. Es una política tributaria de carácter ya
municipal, local, que tienen que observar en este caso las municipalidades. Claro, va a hacer esto por ordenanza. Me ha pasado que me han consultado el adulto mayor, por ejemplo, quería que también pues se le exonere del pago de los árbitros municipales. Considero que la municipalidad debería analizar el impacto a nivel de la recaudación tributaria que puede surgir con esto. No todas las municipalidades han emitido ordenanzas que den, digamos, que estén en la misma lógica que la ley, ¿no? Que es la que estamos mencionando ahora. Por ejemplo, la Municipalidad de Villa El Salvador no está establecido en la ordenanza, que es la ordenanza que recientemente he visto y por la cual me han consultado, no existe este tema de la deducción de las 50 UITs. Considero que se tendría que analizar la realidad de cada municipalidad definitivamente respecto del impacto, porque si ya de por sí se va a dejar de tributar respecto al impuesto predial, hay que recordar que respecto a los árbitros municipales hay un servicio que en teoría debería ser efectivo, aunque en la práctica lamentablemente no se está dando. Pero entonces, si es un pago que se va a realizar y debe ser efectivo o potencialmente efectivo, porque también ha habido casos donde la persona dice yo me voy de paseo o yo me voy de viaje, sí, pero toda la estructura logística del tema de barrido, limpieza, serenazgo estuvo ahí disponible para usted. Entonces también la potencialidad o el servicio efectivo igual indica de que se tiene que pagar en este caso los arbitrios municipales. Doctora, ¿y quién supervisa el tema de los árbitros municipales, el cumplimiento por parte de la municipalidad? Porque, como usted bien dice, son tres, ¿no? El Parques y Jardines, Serenazgo. También puede ser barrio de calles. Algunas municipalidades cobran un cuarto arbitrio por barrio de calles. Me parece que La Molina cobra también por barrio de calles. Pero ¿quién supervisa que estos servicios se den efectivamente al titular de un determinado predio? Porque, la verdad es también, en muchos distritos no se cumple con ello. Entonces, uno podría pedir inclusive la exoneración de ese servicio porque no se está cumpliendo con este servicio, ¿no? Fíjate que he observado, por ejemplo, en la municipalidad de La Molina, ha habido un caso en el cual los vecinos muy bien organizados han colocado cámaras de videovigilancia, por ejemplo, no cámaras, en la cual han podido sustentar con medios probatorios que el camión recolector de basura no pasaba por ahí. Pero una cosa es que tú digas no barren mi calle y otra cosa es las pruebas con las cuales das, ¿no? Entonces ellos lograron manejar las pruebas respectivas para luego solicitar esta exoneración de los árbitros municipales, razón por la cual con las pruebas que se habían dado la municipalidad no había procedido al respectivo cobro, y es porque habían estos materiales probatorios. Ahora, ¿quién se encarga en este caso de controlar? Bueno, en primer lugar, siempre hay un órgano de control interno en todas las municipalidades. Estamos hablando de fondos públicos y no es cualquier fondo público, es un fondo público que debería ser destinado exclusivamente a esa actividad. Principio de provocabilidad del costo, a diferencia del impuesto predial, que necesariamente no va a estar destinado a una actividad en concreto, ¿no? Lo otro también en este caso es poder cursar una comunicación a la Defensoría del Pueblo, que también, si bien es cierto, sus informes no son vinculantes, pero por ahí también puede tener una incidencia. Y por otro lado, también tenemos a la Defensoría del Contribuyente, ¿no? A la DEFCON, que también, por otro lado, podría quizás emitir algún tipo de informe para poder, en este caso, comunicarse con la municipalidad. Pueden haber diferentes vías para hacer un control respecto de cómo la municipalidad está manejando estos fondos. Sucede que los vecinos se quejan, pero lo importante es poder materializar esto en documentación y, sobre todo, poder tener los elementos probatorios, porque muchas veces se pueden realizar quejas o reclamos, entendiendo queja o reclamo no como los recursos impugnatorios, ¿no? Que es la reclamación y la apelación, que sí son jurídicos, entendiendo lo otro más como un tema de petición o reclamo por parte de los ciudadanos de que la municipalidad no está cumpliendo con los servicios públicos por los cuales cobra. Claro que la municipalidad, por otro lado, también va a decir, tengo una cartera de morosidad, hay municipalidades donde hay una alta tasa de morosidad y hay vecinos que dicen, yo sí pago todo, mi otro vecino no paga nada. Y sin embargo, el árbitro de limpieza pública beneficia a toda la avenida. Serenazgo beneficia a todos. Es más, el árbitro de Serenazgo de Miraflores, por ejemplo, todos los fines de semana, Parque Kennedy, llenísimo, ahí hay personas de diferentes distritos y si alguien pretende robarte, sustraerte algún bien de tu patrimonio, Serenazgo no viene y no te dice sácame tu DNI para ver si eres miraflorino o no.
tiene que proteger a todas las personas que están ahí. Entonces, claro, van a beneficiarse también personas que no necesariamente tributen en ese distrito. A ver, ya estamos culminando. Esto se ha vuelto a congelar un poco, me parece. Esto es respecto al beneficio de las 50 OITs. Ahí estábamos quedando. Y bueno, ya estamos, me parece, culminando. La pérdida del beneficio de deducción de las 50 OITs es reclamable o apelable. ¿Qué es lo que mencionan ustedes? ¿Es reclamable o apelable? A ver, por favor, la participación, no solamente consultas. No hay ninguna respuesta correcta, acá todos estamos para aprender. Primero hay que entender qué se entiende por reclamación y por apelación. La apelación se da en virtud a que el contribuyente ha presentado alguna solicitud no contenciosa, ¿cierto? Prescripción, podría ser, una inafectación, claro. Si me declaran improcedente o me deniegan una solicitud de inafectación, ¿qué puedo hacer? Apelar, ¿cierto? O reclamar, apelar, claro. Para reclamar hay un listado de actos reclamables que están en el Código Tributario, no en la Ley de Tributación Municipal. Estos actos reclamables son los valores tributarios, la resolución de determinación, ¿no? Por ejemplo. Pero en este caso sucede de que en el presente caso de este RTF sucede que la municipalidad de oficio verificó que este contribuyente incumplía con alguno de los requisitos. Ya no cumplía con los requisitos que habían originado que él goce de la deducción de las 50 OITs. Entonces, de oficio, le declara la pérdida del beneficio de la deducción de las 50 OITs. El contribuyente lo que hizo en su caso fue apelar, pero lo que indicó el Tribunal Fiscal es que le corresponde reclamar, porque en este caso esta pérdida no ha tenido como origen una solicitud previa del administrado, fue una acción de oficio que realizó la propia entidad. Entonces, ahí correspondería una reclamación. Requisito de única propiedad, la cochera, ¿no? Ahí está. Pero en este caso, ¿qué sucedió? Que la cochera era un bien inmueble diferente a la vivienda y está ubicado en otro distrito. Entonces, ya ahí se indicó de que no podía gozar del beneficio de la deducción de las 50 OITs, pues, porque más aún la cochera todavía era otra unidad inmobiliaria y estaba en otro distrito. Entonces, en este caso el contribuyente quería, pues, de alguna manera tratar de estar en el supuesto normativo, indicando, pues, como el supuesto normativo dice que también puede estar en este caso comprendido por la cochera, olvidó de que en este caso la cochera era una unidad inmobiliaria diferente y todavía adicionalmente ubicada en otro distrito. Requisito de no percibir más de una OIT de pensiones devengadas. Bueno, aquí trató de que la municipalidad, verificando este requisito de no superar la UIT, una UIT mensual como ingreso bruto, ¿qué sucedió? Que este pensionista había presentado pues sus boletas de lo que había percibido y que superaban la UIT vigente. Y la municipalidad quería declararle la pérdida de la inafectación, o en todo caso no quería darle la deducción de las 50 OITs respecto al impuesto predial, para el pago del impuesto predial. Y lo que se había determinado en el Tribunal Fiscal es que no se debió haber simplemente observado el monto total. La municipalidad debió haber observado el caso en concreto y haber verificado de la documentación que el monto total era la suma de las pensiones mensuales devengadas del pensionista y no era un monto único mensual, era la sumatoria de diferentes pensiones. Por lo tanto, sí le correspondía el beneficio de la deducción de las 50 OITs. Esta es una resolución de observancia obligatoria, que es lo que estábamos mencionando, que este beneficio de la deducción de las 50 OITs, es decir, que si tu predio vale hasta 210.000 soles para este año, no estaría obligado al pago del impuesto predial, el acto sería un acto declarativo. Es más, todavía se indica que ni siquiera habría necesidad de acto administrativo
que lo conceda ni plazo para solicitarlo. O sea, no es un acto constitutivo, tiene efectos más declarativos. No habría ni siquiera un plazo para solicitarlo. Y es por ello que esto nos lleva un poco al anterior RTF respecto al causante, a la persona que fallece, ¿no? Y no había solicitado en su vigencia, en vida, este beneficio. Bueno, la prescripción del impuesto predial, vamos culminando. El impuesto predial del año 2007 va a poder prescribir al primer día hábil del año 2012, lo que señala el Tribunal Fiscal, le dicen los 4 años. Aquí también este supuesto de la causal de interrupción, cuando se notifica un orden de pago, obviamente debidamente notificada, porque hay municipalidades que, por ejemplo, estilan emitir el valor, pero no lo notifican. Entonces, cuando el Tribunal Fiscal le pide que le remite el expediente, lo que el Tribunal Fiscal va a observar es cargos de notificación. Y ahí es donde surgen los problemas. Y a veces esto llega a ejecución coactiva. Y ahí hay una gran diferencia. Una cosa son las reglas de notificación aplicadas a los valores tributarios y otra cosa son las reglas de notificación aplicadas a un procedimiento de cobranza coactiva municipal. Porque las reglas de notificación que rigen un procedimiento de cobranza coactiva municipal, se le aplica el Código Tributario, el artículo 104 o la Ley de Procedimiento Administrativo General. Exacto, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Porque la ley que modifica, la Ley de Ejecución Coactiva, que rige para deuda tributaria y no tributaria, la deuda tributaria respecto a municipalidades indica que respecto a las notificaciones que se realicen en un procedimiento de cobranza coactiva municipal, va a regir las reglas de notificación de la LEPAJ. Pero diferenciar que las reglas de notificación de los valores tributarios sí va a seguir el Código Tributario. Entonces ahí el Tribunal Fiscal va a verificar los cargos de notificación de la cobranza coactiva más los de los valores tributarios, que es el título ejecutivo del procedimiento de cobranza coactiva. Y bueno, aquí hay una resolución de observancia obligatoria respecto a la prescripción, que dice: la presentación de una solicitud de fraccionamiento no determina la pérdida de la prescripción ya ganada. ¿Qué pasó en este caso? El administrado había presentado una solicitud de fraccionamiento y la municipalidad había entendido que implícitamente o se podía presumir que el contribuyente había renunciado a la prescripción. Entonces dijo: si tú presentas tu solicitud de fraccionamiento de una deuda ya prescrita, entonces has renunciado a la prescripción. ¿Qué dice esta resolución de observancia obligatoria? La presentación de una solicitud de fraccionamiento no determina la pérdida de la prescripción ya ganada. Entonces, la municipalidad debió haberle concedido, si en caso lo solicitara después, incluso en plena vigencia de contrato de fraccionamiento, podía en este caso pues suspenderse este contrato o concluirse y declarar la prescripción. Y ahora, lo que pagó es una deuda bien pagada, ¿no? Porque la prescripción no significa causal de extinción de la obligación tributaria. La prescripción sencillamente lo que hace es limitar la acción del Estado para el cobro de esa deuda, pero no extingue su derecho. Entonces, los pagos que realizas de una deuda prescrita es una deuda bien pagada, diferente a una deuda extinguida. La extinción, que puede ser mediante el pago, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos algunas causales de suspensión. Para la interrupción del plazo prescriptorio solo se requiere la emisión de valor tributario. No, se requiere la notificación y esta debe ser debidamente efectuada. Fiscalización tributaria, aquí estoy culminando. Me paso estas diapositivas porque quiero también todavía seguir captando su atención, porque sé que esto también puede ser un poco cansado, venimos de diferentes entidades públicas y sé que también tenemos que realizar otras labores en casa. Reserva tributaria importante cuando se realizan las cajas móviles en diferentes distritos. No estar perifoneando, por favor, el vecino tal debe tanto de deuda. Hay una reserva tributaria. Yo he visto que algunos incluso han sonreído por aquí, pero hay distritos, hay entidades públicas donde perifonean y hacen lo que se llama cajas móviles, ¿no? Mediante las agencias municipales, por ejemplo, o van a determinados lugares donde saben que de repente el vecino no tiene tiempo o posibilidad para ir a la municipalidad, ¿no? Que está en la parte céntrica quizás del distrito, y lleva las cajas móviles y va y perifonea, indica el vecino tal, debe tanto por impuesto predial, pase a pagar. Hay que tener mucho cuidado, hay una reserva tributaria.
Y esto está en el Código Tributario también. Y de la misma forma, está dentro de los deberes de las entidades que realizan actividad de fiscalización. También está en la LPAG, en la LEPAG. ¿Está bien? ¿Es legal determinar el impuesto predial sobre base presunta? Hemos mencionado que no. La base presunta no es aplicable para las municipalidades. Aquí tenemos algunas realidades en España. En España, por ejemplo, para aumentar la recaudación tributaria, han hecho uso de los drones. Estos aparatos que pueden volar y detectar, hacer tomas fotográficas, ¿no?, con bastante precisión respecto de algunas instalaciones fijas y permanentes, obras complementarias que el contribuyente no ha declarado, pero que mediante este mecanismo que se realizó en España en determinados municipios han podido originar el incremento de la recaudación tributaria. Esto está incluso valorizado en millones. Varios millones de ingresos han podido tener algunas municipalidades en España mediante este tipo de actuaciones. Pero también esto puede tener determinados problemas. Primero, el tema tecnológico, y segundo, que no se afecte el derecho a la intimidad. Hace unos años observaba que en Argentina, por ejemplo, un dron había verificado la toma fotográfica de una persona en prendas, digamos, muy cortas, ¿no?, ropa de baño o en bikini. Entonces, ese tipo de tomas fotográficas, vaya que es una vulneración al derecho a la intimidad si estás dentro de tu predio. No tiene que ver nada absolutamente con la recaudación tributaria ni con la determinación de la base imponible. Entonces, también el tema es hacer un uso adecuado de estos medios tecnológicos para una labor de fiscalización que permita la recaudación tributaria. Fiscalización parcial no se permite tampoco, eso es la SUNAT. Hacer uso de Google Earth, algunas entidades han hecho uso de Google Earth para poder determinar un mayor impuesto predial. Lo que mencionó el Tribunal Fiscal en este caso es que de su revisión no resulta posible establecer las áreas y edificaciones atribuidas a recurrente como no declaradas. Entonces, no es algo tan verosímil o tan fiable el uso de Google Earth, porque en este caso la entidad municipal hizo uso de la misma y el Tribunal Fiscal finalmente terminó dando la razón al contribuyente. Entonces, reparó este cálculo que había realizado la municipalidad al momento de determinar el impuesto predial. Y bueno, aquí tenemos un par de infracciones tributarias. Muchas gracias por su participación en este tipo de eventos. Más bien les invito a poder invitarme en mis redes sociales en Facebook. Síganme como Carilyn Lavado Herrera. También está mi correo ahí, pueden agregarme al Facebook. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.